Hola, Dios les bendiga. Continuamos nuestra serie de estudios sobre el libro de Génesis. En el programa anterior, que trataba sobre el capítulo 2, descubrimos una historia perfecta que vamos a resumir brevemente para poder entrar en contexto del tema del día. Dios creó a Adán y Eva. Los puso en el huerto del Edén y les entregó la tierra para sojuzgarla, dándoles solo una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hoy avanzamos al capítulo 3 de nuestro estudio, donde encontramos el origen del mal, que es el tema que vamos a examinar en este día. Para eso damos lectura al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Nada más comenzar la historia de la creación, después de ver que todo era bueno en gran manera, hallamos a la serpiente acercándose a Eva, plantando la duda y negando las consecuencias fatales que tendría comer del fruto prohibido, la condujo a la desobediencia. A través del engaño sedujo a Eva y ésta desobedeció a Dios e indujo a Adán a hacer lo mismo. Pero, ¿quién es esta serpiente a la cual se le atribuye el origen del mal? El apóstol Juan desenmascara a la serpiente, identificándola como diablo y Satanás, en Apocalipsis 12, versículo 9. En el libro del profeta Ezequiel, Satanás es descrito como alguien que estuvo en el huerto del Edén. Era retratado como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, cuyas vestiduras estaban hechas de todo tipo de piedras preciosas. Era un querubín perfecto en todos sus caminos, hasta que decidió convertirse en el líder de la rebelión contra Dios, actividad que ejerce en la actualidad. Mientras usted continúa leyendo la Biblia, encontrará a Satanás ocupado tentando a Jesús, pervirtiendo el corazón de los hombres, estorbando a los siervos de Dios, engañando a las naciones, como león rugiente buscando a quien devorar. Y es así como de la creación perfecta, del paraíso, de la vida llena de felicidad plena, por causa del pecado, descubrimos vergüenza, descubrimos sufrimientos, espinas y cardos, expulsión y muerte. Dios dictó sentencia: polvo eres y al polvo volverás. La serpiente también fue maldita. El impostor, el mentiroso seductor que fraguó toda esta trama, fue sentenciado. Tendrá enemistad con la simiente de la mujer, a quien herirá en el calcañar, pero Cristo lo herirá en la cabeza y será su destrucción. El Mesías aplastará a la serpiente, terminando así con todo su dominio de maldad. Hay suficiente evidencia de actividad satánica en la tierra. Satanás, el diablo y todas sus huestes de maldad se encuentran totalmente activos y ellos están agresivamente actuando detrás de cada historia dolorosa que vemos a diario alrededor del mundo. Por eso no debemos ignorar sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. 2 Corintios 2:11. Por eso le pedimos, hermanos, estudie las Sagradas Escrituras. Solo conociendo la verdad de la palabra de Dios podrá experimentar la salvación de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo se mantendrá a salvo. Permanece con nosotros. A continuación, nuestro programa sobre el origen del mal. Al hablar del debate de los orígenes, llegamos siempre a un punto de conflicto. ¿Quién creó el mal?
La cuestión no es baladí ni fácil de responder. De hecho, durante siglos filósofos y teólogos han dado todo tipo de respuestas para esta cuestión y el debate continúa abierto. Por ello, no pretendemos en este breve espacio dar una respuesta definitiva a un tema tan importante y con tantas ramificaciones, pero sí lo que pretendemos es, de una forma sencilla, con total humildad, intentar presentar delante de nosotros algo de lo que dice la Biblia acerca de este tema del origen del mal y la fuente de las influencias malignas que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad. El general chino Sun Tzu, que vivió allá por el siglo VI a.C., escribió uno de los tratados de estrategia militar más importantes de la historia. Más que de conflictos bélicos, es un ensayo filosófico acerca de cómo resolver conflictos. Una de las citas más reconocidas de este libro puede decir algo así como: conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Y es de la primera parte de esta sentencia de la que queremos hablar aquí. Conoce a tu enemigo, citando las palabras del apóstol Pedro, que señalará a aquel adversario que tenemos en el camino de la vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Un adversario. Es curioso que cuando comenzamos este relato en el principio, en la historia bíblica, Génesis 3, nos encontramos con el primer pero. Un primer pero en la historia. No todas las traducciones bíblicas comienzan Génesis 3 con un pero sí es bastante reconocido en los manuscritos más aceptados. Hasta aquí, el panorama que encontramos en Génesis era de lo más alentador. El capítulo 1 termina diciéndonos que Dios había creado y vio que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Génesis 1:31. Capítulo 2, versículo 25, termina hablándonos de que Adán y Eva estaban allí en el huerto desnudos y no se avergonzaban, no había vergüenza. La perfección, la ausencia de todo tipo de vergüenza eran las realidades que imperaban en todo lo creado por Dios. Sin embargo, esta no es la realidad que percibimos cuando vemos a la sociedad en la que vivimos en el día de hoy. Vemos maldad, vemos crueldad, vemos vergüenza que llena todas y cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que todo haya cambiado? ¿Cómo aquello que era perfecto y libre de vergüenza, libre de culpa, se deteriora de tal forma a llegar al extremo que vemos en nuestros días? Génesis no se para a explicarnos el cómo, ni el por qué. Solamente asume la existencia de una astucia en la creación. Pero la serpiente era más astuta. El diccionario define astucia como habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Anda, obtener beneficios en medio de engaños. ¿Te das cuenta que ya hay algo distorsionado? Ya no tiene que ver con lo bueno, sino que la distorsión está entrando en la historia. Esta astucia, Génesis la va a reflejar en una serpiente. La serpiente que a lo largo de la historia humana va a quedar marcada como ese símbolo de todas las fuerzas poderosas que de manera sibilina se introducen por las rendijas de la vida para sembrar el veneno del engaño, el error y apartar al individuo del camino que debe de seguir. Fíjate, engaño, astucia, una serpiente. Espera, sí, una serpiente que habla. Bueno, para muchos esto es una historia para niños crédulos. Sin embargo, Génesis no nos presenta la historia de Génesis 3 como una fábula o un mito alegórico. Hay algo real, es algo literal que tenemos que creer. El problema, quizás que tenemos nosotros, es que en nuestro esfuerzo por desvirtuar la credibilidad del mensaje bíblico y del mensaje divino, nos quedamos más en el método que en las fuerzas que se mueven detrás de la historia. No es la serpiente la que habla. Sí, la serpiente es el instrumento utilizado para dar visibilidad a una maldad que aún no se había introducido de forma real en la creación material. En esa creación donde se movían Adán y Eva, en el huerto del Edén, no había entrado aún la maldad, pero sí que la maldad, sí que la astucia y el engaño, en algún momento previo, detrás del telón de la historia, se había introducido en la creación espiritual. ¿Qué es lo que había sucedido en la creación espiritual antes de Génesis 3.1? Porque Génesis 3.1 son hechos consumados. ¿Qué ha ocurrido antes para llegar a este extremo? De nuevo la Biblia no nos da todas las respuestas, solamente unas pinceladas que nos revelan la realidad de un conflicto cósmico.
hay cosas secretas que corresponden a Dios, y ha revelado aquello que necesitamos, que detrás del telón de la historia están sucediendo muchas cosas, y aunque no las podamos percibir con nuestros ojos físicos, que aunque no las podamos tocar con nuestros sentidos, percibir por nuestros sentidos, sí que están afectando a nuestra historia, sí que la estamos percibiendo por los efectos que traen en nuestra vida. Y cuando nos acercamos al mensaje bíblico, que es lo que queremos traer delante de nosotros en este día, hay dos pasajes con un contexto de conflictos históricos que nos dan unas pinceladas que nos trasladan más allá de la historia humana para entrever lo que sucedió con la entrada del mar y la entrada del mal. Pasajes que nos enseñan no sólo dónde se origina el mal, sino también algo acerca de la realidad y esencia de lo que es el mal. El primero de estos pasajes lo encontramos en la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19. Aquí tenemos una endecha, un canto luctuoso, penoso acerca del rey de Tiro. El rey de Tiro recibía un nombre y un título de dignidad que era el título de Hiram. Hiram significaba algo así como hermano de Dios, el que está al lado de Dios. Es decir, fíjate, el rey de Tiro, como posteriormente sucedería con los césares en Roma o anteriormente con los faraones en Egipto, e incluso podríamos hablar de los primados papales en la Iglesia Católica, otorgaba a los poderosos de la humanidad una dignidad divina. Son seres humanos que alcanzan cierto poder y que quieren usurpar el trono de Dios. Quieren usurpar la gloria y dignidad que le corresponden a Dios. Se alegan el derecho de ser divinidades, de ser Dios en sí mismo y de hablar o representar a Dios delante de los hombres. Es el ejemplo, el rey de Tiro, de la criatura que pretende el trono del Creador. Y esos tenemos muchos ejemplos en medio de los poderosos y sabios de todo este tiempo y de toda la historia humana. Este pasaje nos presenta que Dios había dotado a su creación de toda la dignidad posible. Dios había dotado a esta figura que está detrás de Tiro, de Hiram, de Faraón, de César, etcétera, etcétera, de capacidades y gloria muy definidas. Ese reflejo de la divinidad estaba en la criatura. Pero la criatura perdió de vista que solo era un reflejo y no la fuente de la divinidad. Sí que hay reflejo, imagen de Dios, pero no somos Dios. Y esto es lo que quizás estamos confundiendo, incluso en muchas filosofías en el día de hoy que nos dicen que nosotros somos dioses en nosotros mismos. Este es un engaño, es el engaño que ocurrió en la entrada del mar. No, tenemos el reflejo de la imagen de Dios, pero no somos Dios. Y el texto de Ezequiel nos habla de aquel que está detrás de los grandes de la humanidad, definiéndolo como el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, que estuvo en el huerto de Dios en Edén, lleno de todo tipo de piedras preciosas en su vestidura. Le define como querubín protector, puestos en el santo monte de Dios, en medio de piedras de fuego paseando, perfecto en todos sus caminos. Menudo retrato, ¿verdad? Se nos define como el sello y firma de una creación perfecta, capacitado con toda libertad. El término sabiduría que se usa en este pasaje habla de la libertad para discernir y elegir individualmente, encerrando incluso la capacidad de astucia para mover en sus engaños y conseguir sus objetivos. Completo en todo el ideal para alcanzar lo bueno, para alcanzar lo hermoso de la creación, libre para tomar decisiones. Y es que cuando Dios crea, no crea con códigos programados que coartan las libertades, sino que Dios ha dotado a su creación de libertad de decisión, o como lo hemos dado en llamar humanamente, crea con libertad, con libre albedrío. Nos da un libre albedrío, libertad de decisión. En segundo lugar, nos dice que aquel que es colocado en medio de la creación porta la imagen y gloria de Dios y la responsabilidad de un servicio glorioso. Cuando se nos habla de toda la vestidura de aquel que está detrás de la historia, se nos habla de una imagen gloriosa. Se describe una totalidad de 9 piedras preciosas engastadas con oro, que nos recuerdan la vestidura sacerdotal que llevaba 12 piedras en 4 hileras de 3. Algunas versiones de la Biblia incluyen esas 3 piedras que faltan también aquí, pero no está en los manuscritos más antiguos. Hay un reflejo
cierto de la gloria de Dios en todo lo creado. La imagen de Dios reviste a su creación. Pero también esta imagen viene con un encargo glorioso, y es que todo estaba creado y llamado para proclamar la gloria de Dios. Tamboriles, flautas que debieran proclamar la alabanza al Creador, no la alabanza a la criatura, no la alabanza al ser creado, sino la alabanza al Creador. Y está saltándose esta responsabilidad. E incluso se le ha dado una responsabilidad tremenda, la de la protección de toda la creación de Dios. Se nos habla del querubín protector. Los querubines, a lo largo de la Biblia, los vemos encargados de guardar la obra de Dios. Fueron puestos para guardar el árbol de la vida en el huerto de Edén, Génesis 3:24, después de la caída. Una función simbólica la encontramos en el tabernáculo con aquellos querubines de oro que se colocaban a cada lado del propiciatorio para cubrir el arca del pacto y proteger los objetos sagrados que contenían el arca. Y con sus alas extendidas ofrecían un pedestal visible para el trono del Dios invisible. De una forma práctica, los querubines eran el símbolo de la presencia de Dios en la historia, pero al mismo tiempo de la distancia que lo separa del pecador. Los querubines decían, Dios está aquí, pero hacían una barrera, tú no puedes entrar, porque tu pecado te impide entrar. Su gloria se manifestaba, nos dice la Escritura, la gloria de Dios se manifestaba entre los querubines, Levítico 16. Pero también se nos dice de este ser que era íntegro en todas sus actitudes, perfecto en todo lo que hacía. Durante un periodo indeterminado de su historia, totalmente ajeno a lo que nosotros podemos percibir, aquel que mueve los hilos detrás de quienes quieren usurpar el trono de Dios era intachable en todas sus decisiones, perfecto. Sin embargo, algo ocurre. A pesar de todos los atributos positivos y gloriosos, a pesar de todo el equipamiento grandioso que había recibido de Dios, en un momento de la historia que nosotros no sabemos, no podemos ubicar, la maldad asomó. Y fue hallada en este ser perfecto, en la creación, la maldad. La multitud de sus contrataciones, dice este texto. La multitud de intereses mercantiles aparecieron. La avaricia hizo que se desviara del plan original para el que había sido creado. ¿Quién es este ser que está detrás de Irán y de los grandes de la historia? ¿Quién es este ser que mueve los hilos de la serpiente en Génesis 3? ¿Quién es este ser que mueve los hilos de todos aquellos que se levantan en contra del plan original de Dios? Un segundo pasaje que quiero traer delante de todos nosotros hoy es Isaías 14. Isaías 14, versículos 12 al 14, nos presenta a este ser con el nombre de Lucero. Lucero de la mañana. O como traducen las versiones inglesas, Lucifer. ¿Nos suena, verdad? Es ese resplandeciente, esa luz cegadora en el inicio de todas las cosas, ese ser revestido de poder y dignidad para cubrir la obra de Dios, ahora ha sido derrocado de toda su dignidad. Ha sido cortado el que cortaba a los poderosos. Ahora, ¿cuál es la causa de su caída? ¿Cuál es la maldad que asomó en la historia? Isaías sí que nos va a dar respuesta a esta pregunta. Isaías nos dice que intentó usurpar el trono de Dios. Dentro de las dignidades y libertades con las que Dios creó a sus seres angélicos, este Lucifer cayó en el orgullo de querer ser más que el Creador. Quiso gobernar al margen del único rey. Quiso, como Faraón, Irán, César, etcétera, etcétera, decir que era Dios mismo sobre la creación. Quiso brillar al margen del sol. Quiso vivir al margen de la fuente de la vida. Se separó de la esencia de todo lo bueno y ahí asomó el mal. Porque en esencia eso es el mal. El mal no es algo que se crea, sino el mal es ese intento en la libertad de decisión de pretender vivir al margen del bien. Y la ausencia del bien termina siendo el mal. Pretender vivir al margen de las normas de Dios. Pretender vivir al margen de la vida de Dios. Pretender vivir al margen del propósito de Dios. Pretender vivir sin Dios es el mal. Y así, la maldad crece en la historia. Porque este Lucifer, que perdió su gloria por olvidarse que él no era la fuente de la gloria, sino un reflejo de la gloria de Dios, que perdió su capacidad de brillar porque él no era la luz, sino solo un reflejo de la luz gloriosa de Dios, ese Lucifer
se empeña por llevar a todo lo creado por el mismo camino, alejarse de Dios. Y ahí a lo largo de la historia de la Biblia, esa serpiente antigua, nos va a decir Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 2, se nos va a presentar como el diablo y Satanás. Dos términos que reflejan mucho de su labor que desempeña en la historia. Satán, Satanás, el adversario, del que nos hablaba Pedro, 1 Pedro 5, 8, nos habla de aquel que se opone a toda la obra de Dios, se opone al bien de Dios, se opone ubicando todo tipo de trabas, tentaciones, trampas, ya sean morales, intelectuales, espirituales, para que no avancemos en el conocimiento de Dios, para que dudemos de Dios, para que dudemos de todo lo creado. Ese Satán adversario es también el diablo, diabolos, el acusador. Apocalipsis 12, 10, lo representa como el acusador de los hermanos, aquel que intenta ahogar toda esperanza, aquel que señala los defectos e impedimentos morales que hay en nosotros, aquel que nos susurra constantemente en nuestro oído diciéndonos: tú no puedes, tú no vales, tú no puedes conseguir nada, mira lo malo que hay en ti, no hay perdón para ti, no hay solución, aquel que quiere impedirnos acercarnos a Dios, acusándonos, señalándonos nuestra culpa, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Su labor es siempre la misma: frenarnos por cualquier motivo para que no podamos seguir la senda del bien que Dios ha marcado para la creación. Y la estrategia que siempre ha sembrado sigue siendo la misma: que nos pasemos la vida discutiendo de su origen o ignorando su existencia. Y al final, ¿qué más da? Si seguimos en el camino sin hacer caso a Dios. Sin embargo, el mensaje bíblico, más allá de todo tipo de conjeturas o explicaciones, nos confronta con un hecho real. Y el hecho que la Biblia quiere dejarnos delante de cada uno de nosotros hoy es este: hay fuerzas y poderes que actúan en la historia humana para alejarnos de los caminos de Dios, para alejarnos del bien. Puede ser una serpiente el instrumento, puede ser un pensamiento, puede ser un hábito, puede ser una ideología e incluso puede ser una religión. No importa. El adversario y acusador está en la sombra, pero su influencia se deja notar y mucho en cada una de nuestras vidas y de nuestra existencia. Por ello, ante la realidad del mal, que no es otra cosa que alejarnos de la fuente del bien, que es Dios mismo, bien haríamos hoy en parar y tomar decisiones renovadas para nuestra conducta. Y bien haríamos hoy poder clamar y decir con el salmista y afirmar con el salmista, en medio de una sociedad dominada por el mal y sus efectos, hacer nuestra oración que encontramos en el Salmo 73, 28. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos decir estas palabras. Pero en cuanto a mí, en el presente, en medio de las realidades que tengo que vivir, el acercarme a Dios es el bien. Fíjate, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios mi esperanza para contar y vivir todas sus obras. Esta es la decisión más importante. ¿El mal existe? Sí, pero el mal es habernos alejado de Dios. Y la única forma de revertir el mal y sus efectos en la historia es volvernos a la fuente de todo bien, volvernos a la fuente de la creación, volvernos al origen, volvernos a Dios. Por eso hoy, con el salmista, di: en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Que Dios te bendiga. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré. Con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor,
dice no temas, yo soy conmigo. Si te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano encendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. En medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo soy conmigo. Sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, se escucha una voz que dice no temas, yo soy tu amigo. Yo, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, no temas, yo estoy contigo. En medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Tu amigo Influencias, engaños, tentaciones y seducciones hay muchas en nuestros días que nos intentan apartar del camino. Influencias, engaños, seducciones y tentaciones que no son más que las trabas que el adversario quiere poner en nuestro camino para que nos acerquemos a Dios. Culpas, que también sentimos, debilidad e incapacidad que existe en nosotros y que intenta apartarnos del camino, también existen, pero no son más que las estrategias del acusador, que quiere impedirnos que sintamos la necesidad de volver a Dios, nos sintamos incapacitados. Pero frente a todo esto, frente a todas estas trampas del diablo, frente a todas esas estrategias de aquellos que quieren hacernos apartar de la fuente del bien, Dios ha provisto un camino nuevo, un camino vivo en Cristo, para que transitando por ese camino podamos volver a acercarnos a Dios por el camino nuevo y vivo. Por eso la Escritura nos dice constantemente, acerquémonos pues a Dios. Podemos hacerlo, no en base a lo que somos, es verdad, no podemos, no en base a nuestros méritos, que no existen, sino en base a la gracia de Dios. En Cristo hay la respuesta para el mal. Podemos acercarnos a la fuente del bien. ¿Te acercarás? Sé que es muy difícil esta batalla. Sé que es una batalla muy compleja contra fuerzas que a veces no comprendemos y que incluso usan serpientes o usan un montón de cosas para intentar desviarnos del camino. Pero en todo ese proceso tenemos la ayuda de Dios y por medio de la oración podemos conseguir su auxilio. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas pedirle a Dios ayuda. Por medio de una oración sencilla y decirle, Señor, ayúdame a acercarme a ti. Vamos a orar y terminar este tiempo con una oración. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque podemos acercarnos a la fuente del bien. Muchas gracias porque, aun cuanto las tentaciones, las trabas, los pensamientos y la culpa por todos lados está siendo la estrategia utilizada para alejarnos de ti, tú vuelves a invitarnos a volvernos a ti. Señor, pon en nosotros, en cada uno de nosotros ese deseo de encontrar el bien. Y el bien no existe fuera de ti. El bien no existe apartados de aquel que es la fuente de toda bendición, la fuente de todo bien, aquel que creó todas las cosas perfectas. Por eso, Padre Celestial, mira nuestra debilidad, perdona nuestras
deudas y nuestras culpas, que son muchas, y renueva nuestras vidas para que podamos, con el salmista, exclamar: acercarnos a Dios es el bien para nuestras vidas. Confiar en Dios y vivir en su camino es todo cuanto necesitamos. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a cada uno en nuestras dudas, en nuestros temores y en nuestras luchas, pero no permitas que sigamos atados en las trampas del engañador, del que mueve los hilos de la historia. Tú eres más poderoso, tú eres el Rey soberano. Por eso confiamos en ti y pedimos tu ayuda. Y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo. Y sobre todo, exclama: acercarme a Dios es el bien.